Bueno, lo primero que he de asentar en esta reunión, en la que agradezco la presencia de todos, de todas, y con convicción lingüística y social, todos, todas y todes, lo primero que he de asentar es el desequilibrio. Me parece que la confección de este foro tiene un notable desequilibrio en cuanto a la participación de las mujeres, sean periodistas o intelectuales. De 16 ponentes, solo 3 son mujeres. De 4 moderadores, solo 1 es mujer. He de decir, pues, de entrada, que el mejor periodismo mexicano, independiente de los poderes, crítico, está hecho por mujeres, a las que rindo reconocimiento profesional. También es evidente el desequilibrio regional en cuanto a México como país, salvo el caso de una moderadora que reside en Tijuana, Baja California, y un ponente que es de Guadalajara. El resto de los participantes mexicanos tenemos nuestro mirador en la capital del país, como si no existiera la enorme diversidad regional, expresada en muchos casos justamente en cuanto a las agresiones a quienes en condiciones sumamente peligrosas ejercen el periodismo en esas partes del país. Hay además un exclusivismo delator. El periodismo se piensa y se entiende, al menos en este foro, desde el nicho de la prensa convencional, de los medios tradicionales y corporativos. No hay lugares asignados para las nuevas expresiones comunicacionales, en particular las que despuntan desde las redes sociales. En México, con calidades desiguales e incluso en varios casos con proclividades partidistas, se desarrolla un enorme esfuerzo de información y debate en programas difundidos por Internet, como una alternativa ante la cerrazón y la esclerosis justamente de muchos de esos medios impresos de radio y televisión que van quedando anclados en el pasado. Agrego a esta lista de desequilibrios los correspondientes a 2 de los 4 moderadores, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, figuras rectoras de 2 de los principales grupos intelectuales del país, confrontados con y por el poder presidencial, sin que se hubiera abierto este espacio aquí a la participación de otras corrientes intelectuales, lo cual podría prefigurar, junto con la anfitrionía internacional y local de este evento, una disposición sesgada a emitir juicios tachados de parcialidad sobre la libertad de expresión en México. He hecho esta relatoría de confecciones sin equilibrios ni suficientes contrapesos porque creo que ella ayuda a ir entendiendo lo que se ha vivido en México durante largas décadas. En México, durante el largo periodo corruptor del priismo y sus secuelas en 2 administraciones panistas, el ejercicio del periodismo convencional, en sus vertientes informativas y de intelectualidad opinante, ha estado mayoritariamente asociado a los poderes político y económico, siempre con grandes beneficios para empresarios dueños de esos medios, directivos, columnistas, articulistas y comentaristas. El estilo periodístico adosado al poder, el periodismo como negocio, mantuvo a lo largo de su periodo de predominio un desequilibrio evidente, bajo un criterio de servicio a los gobernantes en turno y de exclusión generalizada de las voces discordantes. En 2018, sin embargo, en una votación histórica, el esquema de esos poderes políticos, económicos y mediáticos fue arrollado por una cuantía enorme de votos a favor de un cambio desde posiciones de centro-izquierda. En particular, la relación prensa-gobierno federal entró a una notable reducción de los presupuestos asignados a convenios de publicidad y a una supresión de los controles acostumbrados en administraciones anteriores. Como reacción a este cambio en la relación de empresarios de medios y gobierno federal, de manera creciente se ha ido desplegando una campaña de magnificación de los errores e insuficiencias de esa administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, e incluso de tergiversación y de abiertos infundios. La confrontación entre 2 modelos de país ha colocado al periodismo mexicano en una situación complicada,
De un lado, los intereses desplazados han convertido a varios medios y periodistas en abiertos militantes políticos e ideológicos en busca del retorno a los privilegios perdidos. De otro lado, sobre todo en la conferencia mañanera de prensa que ofrece el presidente de la República de lunes a viernes, hay segmentos de participantes totalmente volcados a la defensa y la promoción de los hechos y declaraciones del poder presidencial. En medio subsiste un periodismo que busca equilibrio honesto y lo mismo reconoce y difunde avances y logros de un gobierno con una agenda de cambio que denuncia ese periodismo de manera fundada lo que ese gobierno federal y los gobiernos de los estados y de la capital del país realizan mal. Sin embargo, ha de decirse con puntualidad que hoy hay mayor libertad de expresión que nunca. Libertad de expresión, no libertad de extorsión. No conozco, y reitero lo que he dicho, un solo caso probado de injerencia de la Presidencia de la República en decisiones editoriales o laborales de algún medio de comunicación. He conocido versiones sin un solo sustento documental o grabado en audio o video, es decir, sin una sola prueba periodística de empresas que han prescindido de servicios de algunos de sus colaboradores, alegando presiones desde Palacio Nacional, pero hasta ahora parecieran coartadas de índole interna o decisiones de directivos en busca de agradar a un poder que ni les solicitó ni les premió por despidos o remociones. A lo largo de casi 3 años de ejercicio presidencial se ha vivido un fenómeno mediático muy especial, la llamada conferencia mañanera de prensa, que se ha convertido en un inusual instrumento de información y de propaganda política. En un país donde las palabras presidenciales ante reporteros se daban a cuentagotas, casi siempre de manera sumamente controlada, ha resultado excepcional la posibilidad de preguntar al presidente de la República sobre temas diversos, aunque también ha de decirse con resultados no siempre satisfactorios para el neto interés periodístico. Pensadas para informar, pero también para conectar con la base social y electoral del presidente, las mañaneras han insistido en confrontar cierto tipo de periodismo, de tal forma que han terminado por beneficiar a los criticados en cuanto se les ha convertido en interlocutores destacados y se les ha dado más visibilidad a sus textos o alocuciones. En particular, se ha insistido en la realización de un ejercicio llamado ¿Quién es quién? En las mentiras que, con imprecisión y con falta de profesionalismo, ha mostrado la precariedad de la política de comunicación social de este gobierno. Como todo México, en su enorme abanico, el periodismo vive momentos complicados. En muchos lugares del país se vive en constante acoso de parte de políticos y gobernantes intolerantes y, en particular, de los grupos del crimen organizado que establecen vetos, silencios y promociones a su contentillo sin que los gobiernos, marcadamente el federal, puedan atender y resolver las constantes denuncias de amenazas, lesiones, secuestros y asesinatos de periodistas. Entre los pendientes del proceso de reformas de la llamada Cuarta Transformación, no se ha incluido la parte correspondiente a los medios de comunicación. Ya hay un ordenamiento judicial en ese sentido, pero aún no se vislumbra el arribo de una etapa en la cual la legítima asignación de recursos presupuestales a los medios se haga no de manera discrecional, sino con una regulación legal avanzada. Cierro esta intervención dejando mi convicción plena y fundamentada de que hay retos en México en cuanto a libertad de expresión, pero no un ataque o supresiones provenientes del actual gobierno federal. El principal reto tal vez provenga de la necesidad de que los medios convencionales de comunicación acompasen su desarrollo y mejoría a las aspiraciones de un segmento mayoritario de la sociedad que se cansó de gritar prensa vendida o considerarla así y espera un periodismo de auténtico servicio a la nación. Ojalá, y por eso mi presencia está aquí, ojalá y los vientos de derecha mundial, continental y nacional, de los que hemos tenido una referencia reciente con la Carta de Madrid
y la presencia de Santiago Abascal, dirigente del grupo del partido Vox de ultraderecha en España, no lleguen a los espacios del análisis de lo que está sucediendo en nuestro país. No estoy aquí para firmar una carta de Madrid en términos periodísticos. No estoy aquí para criticar o señalar que se dé paso a una Vox en términos periodísticos. México está cambiando. La prensa convencional no está cambiando al mismo paso de ese México que exige a gritos que haya un cambio y que la prensa tan rechazada durante tanto tiempo por su ejercicio de corrupción y de servicio a los poderes gubernamentales se ponga al servicio auténtico de lo que requiere un país como el nuestro. Gracias. Gracias, Julio.